Después de entrenar a tantos futbolistas, Marcelo en su momento, ¡Gol de Marcelo! Marcos Llorente, muy buen día, bueno, una larga lista de futbolistas, ¿cómo ves de importante la gestión emocional, la presión y el estrés que conlleva el ser futbolista de élite? Un futbolista de élite requiere unos condicionantes emocionales muy exigentes. Empieza por el individuo, sigue por el entorno, continuamos con el contexto cambiante. Un día no juegas ni un minuto, cambia el entrenador, llega un entrenador nuevo y eres titular, indispensable. ¿Trabajas con los futbolistas en función de su posición en el campo? Hay muchos jugadores que saltan un montón, pero no tienen el timing. Sus capacidades se ven limitadas porque técnicamente no están midiendo bien el salto. Muchas veces un chaval de 15, 16, 17 años se incorpora al gimnasio porque pues ve cosas en las redes sociales, entonces nos vamos directamente a las pesas, pero previamente hay que estar preparado para hacer pesas. O sea, esto de nos ponemos en forma en 12 semanas. Vamos, yo si vienes buscando eso, mejor no me llames, ya está, ¿no? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estamos aquí con Adolfo Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí contigo, Pelayo. Muchas gracias por venir. Y bueno, para todas esas personas que aún no te conocen, ¿quién es Adolfo Madrid y a qué se dedica actualmente? Bueno, pues Adolfo Madrid es un apasionado vamos a decir, del ser humano y de todo aquello que tiene que ver bastante en estos momentos, con la salud, ¿no? La verdad que en esta evolución, en este proceso personal y profesional, ¿no? Donde mis comienzos han sido y todavía siguen siendo el deporte de base, luego el deporte federado, pasando por alguna que otra selección y por último pues el deporte de alto rendimiento en esta última etapa dedicado a ese acompañamiento a jugadores, a deportistas, ¿no? Que unos ya estaban en el alto rendimiento y otros pues estaban y están en esa en esa búsqueda, en ese intento de llegar al mundo profesional, ¿no? Me gustaría saber, porque el otro día me comentabas que habías estado 21 años en el baloncesto, vinculado al baloncesto, que yo no, la verdad que no lo sabía, yo te conocí por el mundo del fútbol, y quería que contases un poco esa trayectoria, cómo empezaste hasta llegar al punto que estás ahora de éxito, digamos. Bueno, pues primero que el éxito es efímero. El gran éxito, creo, de la vida es dedicarte a tu pasión, porque entonces pues las cosas, los momentos complejos se diluyen un poco más, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pues mira, yo jugué al fútbol, corrí carreras populares, jugué al baloncesto, fútbol sala y bueno, enseguida me di cuenta que yo no iba a ser deportista profesional por mucho que me empeñara, ¿no? Entonces, muy joven empecé con 18 años a entrenar un equipo de fútbol aquí bien cerca, en el Tribal, donde estamos, en Alcorcón, en San José Valderas, que es donde yo me he criado, ¿no? Y empecé entrenando un equipo de infantil, ¿no? A raíz de eso y estudiando, pues un compañero de clase me comentó que había una formación de monitor de atletismo. Y como soy un tipo curioso, pues me apunté. Eran todos atletas, menos yo que era el futbolero del grupo. No tenía ni idea, cada vez que decíamos vamos a salir a la salida del 100 o al círculo de lanzamiento de disco, pues yo me esperaba prudentemente para ver hacia dónde se iban, pues no tenía ni idea, ¿no? ¿Qué me llevó esto? Pues a tener que estudiar mucho porque todo el mundo era muy bueno y saqué unas muy buenas notas y me surgieron unas prácticas en un equipo que se llama Larios, que es la Asociación Atletismo Moratalaz de toda la vida, pero en ese momento patrocinado por Larios, que entonces fueron 5 veces campeones de Europa absoluto, ¿no? Entonces hice unas prácticas ahí, terminé, me llamaron y empecé a llevar una escuela de atletismo en Aluche. A partir de ahí, pues en la universidad, pues yendo a ver a una chica que me gustaba, echaron al entrenador del equipo, se sentó a mi lado, yo que hablo con las piedras,
me fichó como preparador físico de un equipo de baloncesto femenino. ¿Qué estabas estudiando ahí? Estaba haciendo magisterio de educación física en la Autónoma. Y bueno, pues el año siguiente empecé a entrenar un equipo en segunda división, pues, campeones de Madrid, campeones de España. Fuimos un equipo más importante. De ahí progresé de un equipo a otro femenino, terminé en el Canoe Federación Madrileña de Baloncesto, del Canoe al Estudiantes, del Estudiantes Real Madrid, y después en selección española, entrené a Junior, y ahí estuve de fisioterapeuta, que luego estudié fisioterapia. Vale, eso te iba a preguntar, sí. Y nada, y luego entrené a jugadores de forma individual, pues como son Alex Abrines, Luka Doncic, Jaime Fernández, que juega en Tenerife, que además nos conocemos desde los 11 años suyos, claro, no los míos. Y nada, esa ha sido un poco, en resumen, cómo llegó al baloncesto, ¿no? Pues una casualidad, como ha sido un poco mi vida, llena de casualidades. Y te fuiste adaptando un poco al momento y... Sí, bueno, siempre el deporte era mi pasión, ¿no? Me encantaba y me encantan todos los deportes, ¿no? Evidentemente no todos los sigo de la misma manera ni con la misma intensidad. Con los años he rebajado bastante porque, claro, piensa que yo en momentos determinados pues he llevado, no sé, 20, 25 jugadores profesionales por el mundo. Tenía por costumbre y tengo por costumbre ver los partidos que juegan. Entonces, muchas veces, aunque quieres verlo, no, o sea, yo tenía televisión, iPad, el ordenador, realmente no terminas de ver, pero bueno, lo he intentado y lo intento. ¿Y siempre has querido, o sea, siempre tuviste en la cabeza el querer montarlo, como por ejemplo ahora ya por tu cuenta todo, tener tu propia empresa, digamos, o al final fue un proceso que te fue llevando a esto? Realmente ha sido un proceso y ha sido una necesidad, ¿no? El crecimiento en el número de personas que somos hoy en día en la compañía de forma directa e indirecta, porque no todo el mundo está en plantilla, algunos son colaboradores de la ¿Cuántos empresa. sois más o menos? En total, con colaboradores y gente metida, somos 10 personas, incluyéndome a mí. Entonces somos fisios, preparadores físicos, coach, gente que hace PNI, que es una especialidad de fisioterapia que que es psiconeuroinmunología, y analistas de juego, ¿no? Y entrenadores de fútbol, ¿no? Entonces, como te decía, ha sido una necesidad por crecimiento. Yo empecé, claro, trabajaba en Madrid con jugadores de Madrid. ¿Qué pasa? Que esos jugadores empezaron a migrar a otras partes fuera de Madrid. Entonces tuve que empezar a acompañarlos, pero seguía habiendo jugadores en Madrid. Entonces empezamos a generar ese equipo. Luego las necesidades de los jugadores, pues no solo a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel emocional, a nivel nutricional, a nivel de entendimiento del juego, bueno, pues ha hecho que yo incorporara a personas, todas ellas fantásticas personas y profesionales excepcionales, que se han ido sumando al proyecto y buscando siempre cubrir esas necesidades que el deportista se va encontrando por el camino, ¿no? Igual que también te digo que el deportista va entendiendo esas necesidades según van entendiendo una filosofía de deportista, ¿no? Entonces empieza por el ejercicio físico para mejorar, luego empiezan a entender que la gasolina, que es la comida... Educar al futbolista. Claro. Yo siempre digo, primero somos personas, luego somos deportistas y luego somos, pues, en el deporte que estemos, ¿no? Futbolistas, jugadores de baloncesto, de rugby, jugadores de bádminton, y buscando esa especificidad que nos da el deporte a todos los niveles, ¿no? Pero hay una parte que es común a todas, que es atender a esas necesidades individuales de la persona, porque no todo el mundo venimos con el mismo bagaje, con los mismos conocimientos, con las mismas herramientas personales, ¿no? Emocionales, ¿no? Vale, y luego, una vez después de entrenar a equipos, como en este caso el Real Madrid, la selección y demás, pasas directamente ya a hacer un servicio, digamos, exclusivo a deportistas en concreto, tanto de baloncesto como de fútbol. No. Primero empecé con jugadores de baloncesto, ¿vale?
Y bueno, la verdad que sufrí una situación hoy un poco traumática, que no vamos a entrar un poco en profundidad, pero la verdad que lo pasé realmente mal a nivel emocional. Yo creo que tuve una pequeña depresión y coincidió que yo ya había empezado a entrenar, en este caso a Marcos Llorente y a Abner Felipe, que es un chico que hoy en día juega en Bélgica, que estábamos recuperando del tercer cruzado roto de la misma rodilla. Y bueno, algo hizo que quisiera tomarme un descanso del baloncesto y entonces dejé de entrenar a jugadores de baloncesto y empecé solo con jugadores de fútbol. Entonces yo tenía una consulta en Serrano, entonces combinaba estos dos jugadores de fútbol y mi consulta y bueno, estaba feliz. ¿Qué pasa? Que Marcos ficha por el Alavés, me presenta a Ibai, me presenta a Gaizka Toquero, me presenta a Rodrigo Eli. Aquí en Madrid, Marcos me presenta a Luis Milla, aparece Mi Buen Día. Bueno, entonces, de repente, bueno, empieza esto a crecer, el tiempo de una persona es Exponencialmente. limitada y entonces empezamos a generar equipo. ¿Qué pasa? Que para mí había una dificultad que era crear una metodología que yo la tenía claro, pero a transmitir esa metodología al equipo de trabajo, ¿no? De hecho, una de las cosas que tengo en el debe todavía de hoy es crear una formación con nuestra metodología de trabajo para poder formar a gente, A futuros entrenadores. futuros Ujú. entrenadores, Preparadores. preparadores físicos, Ujú. o bien para que trabajen en nuestro proyecto, o bien para que conozcan nuestra metodología de trabajo. Para que lo desempeñen. Muy bien. Y te quería preguntar, ¿qué diferencias ves entre esos jugadores de baloncesto que entrenabas a nivel físico de entrenamientos, ¿vale? Y con respecto a los de fútbol. O sea, ¿qué tipo de entrenamientos ves una clara diferencia entre unos y otros? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta son dos cosas. Y es la estructura de un jugador de baloncesto, pues entenderás que es mucho mayor, mucho más grande, a pesar de que hoy en día el tamaño medio de un jugador de fútbol ha aumentado bastante, pero bueno, hay una diferencia de tamaño y de necesidades, ¿no? Al final, y luego está el deporte, ¿no? Esas necesidades que las marca el terreno de juego, la velocidad del juego, las dimensiones del terreno de juego. Uno se juega con el pie, el otro se juega con la mano. Bien, dicho esto, pues hay una necesidad básica y fundamental que es el trabajo preventivo, que es relativamente común a ambas partes. Lo que pasa es que cuando profundizas vas a una especificidad, ¿no? Pues, por ejemplo, un deportista de 15 años de baloncesto de 2 metros, pues junto con un jugador de 15 años me voy a poner en unos 70, que no es un mal tamaño, unos 75, pero claro, esos 25 centímetros de diferencia van a hacer que pongamos más hincapié o que vayamos más lentos en esa formación del individuo con respecto al cuerpo. ¿Por qué? Porque no va a crecer, no va, vamos a decir, a mejorar a la misma velocidad. Vamos a tener que tener más paciencia. Por ejemplo, el trabajo de fuerza. No es lo mismo mover un cuerpo de 2 metros que un cuerpo de unos 75, ¿no? Probablemente a nivel coordinativo tengamos unas grandes diferencias, Eso te iba a preguntar, la ¿vale? coordinación. De calidad sobre el movimiento. Piensa que los chicos en edades adolescentes, cuando crecen, el patrón motor que tenían ya no les vale. O sea, ellos alargan el brazo con el patrón motor pensando que va a estar ahí lo que vayan a coger. No, ya se han tropezado con él porque su brazo ya no es. Aparte que hay un brazo que crece antes que el otro, se generan unas asimetrías que luego se van a equilibrar, pero claro, no es lo mismo en un cuerpo de 2 metros que en un cuerpo mucho más bajo, ¿no? Entonces, ¿dónde creo que la diferencia? Fíjate, yo creo que en la paciencia del profesional a la hora de dar los pasos correctos, porque al final la finalidad es la misma, en el sentido de que es generar un cuerpo que rinda y que está adaptado al individuo
y al deporte que practica. Es un proyecto más a largo plazo, entiendo, el jugador de baloncesto. Quizás, o sea, quizás, dando muchos matices, sí, hay que tener mucha más paciencia. Dentro del baloncesto, por ejemplo, un jugador que juega de pívot no lleva el mismo proceso evolutivo ni a nivel físico ni a nivel técnico que un jugador que juega de base y mide 1,90. O sea, no tiene nada que ver. Un jugador que juega de 4, de 5, hay que tener más calma y más paciencia. Entrando un poco más en profundidad en el tema del fútbol, que es a día de hoy a lo que más te dedicas, a lo que te dedicas, me gustaría preguntarte, ¿trabajas con los futbolistas en función de su posición en el campo o es un trabajo más general enfocado directamente al fútbol? No, en un principio, insisto mucho en este detalle porque creo que tenemos una base y vamos a decir, ese enfoque mío desde el punto de vista del fisioterapeuta que vive en mí, es la preocupación o la ocupación, mejor dicho, del mundo de la prevención, ¿no? Que es el primer paso para empezar a trabajar con los jugadores, ¿no? Ver qué problemas traen, si traen alguno, ven si hay alguna deficiencia de alguna capacidad, ver si hay alguna asimetría o alguna consecuencia, por ejemplo, típico es de esguinces de recidivas, generar un bloqueo en el tobillo, lo cual va a permitir o no va a permitir una flexión de rodilla buena, eficaz, y vamos a tener un problema futuro probablemente de rodilla. Entonces, bueno, pues trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, a raíz de ahí y tenemos un jugador, vamos a decir, hecho con un buen equilibrio de capacidades, lo que se busca sobre todo es adaptaciones a la calidad de los movimientos. Por ejemplo, no es lo mismo un lateral derecho que un lateral izquierdo, porque normalmente el lateral izquierdo le va a dar la banda y el fondo, ¿no? Para que el jugador no se vea hacia adentro, entonces se va a perfilar de una forma determinada. Si juegas de central, que como su propio nombre indica, vas a estar más centrado en el campo, pues hay que trabajar, evidentemente, los giros, que haya un equilibrio, siempre nos vamos a girar hacia un lado mejor que al otro, ¿no? Bueno, el tema de los saltos, ¿no? Que el tema de la coordinación, cabeza, el timing. Por ejemplo, hay muchos jugadores que saltan un montón, Sí, pero no tienen el timing. No miden. Entonces, sus capacidades se ven limitadas porque técnicamente no están midiendo bien el salto, ¿no? Muchos jugadores que te vienen y saltan con dos piernas y les cuesta mogollón batir con la izquierda, un portero igual, ¿no? Entonces, el mundo del portero me gusta mucho porque yo lo comparo un poco como un pertiguista, ¿no? Que es un atleta completo, es veloz, es coordinado, es elástico. Entonces, bueno, el entrenamiento de portero es una cosa que me llama mucho la atención porque hay que trabajar muchas capacidades, ¿no? Y hoy en día más que son un jugador más de campo, ¿no? ¿Y qué tipo de evaluación les haces para saber las áreas de mejora que tienen cuando te llegan? Bueno, normalmente se hace una batería de test físicos, ¿vale? ¿Vale? Donde se miden pues, los saltos, la velocidad con giros, ¿vale? El tema de la flexibilidad, básicamente esos, ¿no? Porque a veces el tema aeróbico, pues los clubes, pues bueno, se complica un poco el tema. Pero bueno, depende, porque no es lo mismo entrenar a un jugador en postemporada, que te permite hacer un test de 1000 metros, ¿no? Por ejemplo, que en plena temporada. Es un poco absurdo, también en función de lo que juegue. Si no juega, pues a lo mejor tienes esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y luego se hace unos test que es una técnica que desarrolló un chico que es de Valladolid, Pedro, ¿Sí? que se llama Check Your Motion, y que vemos un poco la calidad y la cantidad de movimiento, ¿vale? Vale. Pues O sea, la todo, movilidad que tiene el jugador. Eso es. Vale. Eso es. Sobre todo lo que es la movilidad del tobillo, súper importante. Y luego tema de estabilidades y de inestabilidades,
tan importante en la prevención de lesiones. En este caso te diré que la idea es evolucionar y colaborar con profesionales. Tengo un gran compañero que es muy bueno en esto, que se llama Paco Gámez, que es de Málaga, y que tiene una metodología que queremos incorporar a nuestro equipo de trabajo para valorar de forma cuantitativa y cualitativa el movimiento. Y una duda que yo creo que le surge a muchas personas es, ¿trabajáis conjuntamente con el cuerpo técnico, en este caso del equipo, por ejemplo, de estos jugadores, o simplemente cada uno trabaja por su cuenta? Porque al final entiendo que es una carga de trabajo que tendréis que tener conocimiento de lo que se hace y no... Es una pregunta fantástica. A ver, en clubes, por ejemplo, te he comentado que el domingo me voy a Birmingham y trabajamos, con comunicación directa, mano a mano con ellos, ¿no? Y bueno, eso hace que el servicio de cara al jugador, que es lo más importante, sea excelente, ¿no? Porque no hay duplicidad de trabajos y tal. ¿Qué pasa? Que no todos los casos pues estamos en ese contexto y lo que nos toca es pues hablar con el deportista, ¿Y qué os cuenta? preguntarle qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, cómo se encuentra, tener en cuenta las cargas de partidos, jugadores que juegan, jugadores que no juegan. Entonces, bueno, pues es un poco más engorroso porque no tienes información y bueno, ¿cómo se hace? Pues evidentemente generando unas relaciones de absoluta confianza. Es decir, si el jugador me dice que está cansado, que tiene una sobrecarga, pues yo no lo pongo en tela de juicio y confío 100% en lo que me está comentando. Aunque no sea tan específico como si te lo dijese el cuerpo. Claro, efectivamente. Me gustaría que le dieses un consejo a todos esos jóvenes que están iniciándose en el gimnasio, en trabajos para mejorar su rendimiento en el campo, de ejercicios básicos que creas que les puede llegar a venir bien. Pues mira, yo básicamente les diría que se vayan a un trabajo que empiece en la autocarga. Es decir, muchas veces un chaval de 15, 16, 17 años se incorpora al gimnasio porque, bueno, pues ve cosas en las redes sociales, habla con un amigo, luego está el tema del ego de, bueno, pues de tener un mejor cuerpo, más fuerte. Está bien, estar fuerte, ¿no? Sentirte fuerte, que está fenomenal. Y entonces nos vamos directamente a las pesas. ¿Qué pasa? Que las pesas, que es un trabajo que a mí me encanta, pero previamente hay que estar preparado para hacer pesas, ¿no? Bueno. Entonces tú puedes hacer una sentadilla con 60 kilos, pesando 60 kilos, pero ¿qué pasa? Que probablemente tu cuerpo, ¿vale? Tus vértebras lumbares, por ejemplo, tus rodillas, pues no estén preparados para soportar esa carga, ¿no? Y por estás en crecimiento. No porque estés en crecimiento, sino porque si tú tienes un buen core, si tienes un buen trabajo de previo, vale, y me haces sentadilla con 60 kilos, porque para mí no es un problema que tengas 15 o 16 años, el problema es, o 100, el problema es si tú estás preparado para soportar esa carga. De fortalecimiento. Claro, vale. Entonces si tú estás con un cuerpo que previamente has hecho un trabajo de fortalecimiento que te permite trabajar con 60 kilos, pues está fenomenal. Vale. Yo no estoy en contra, ni mucho menos. Es verdad que hay un principio que es el de la progresión, que bueno, que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Para no saltarnos escalones en ese proceso evolutivo del deportista, ¿no? Muchas veces queremos correr y yo me he encontrado en mi vida profesional muchos jugadores que con 16 años eran bestias y con 20 pues estaban cascadísimos, ¿no? Por haber querido correr, porque hay una parte que es el estímulo y otra parte es la biología. Entonces hay que dar tiempo a que el estímulo que damos al cuerpo lo integre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es mejor hacer las cosas a fuego lento, ¿vale? Con perspectiva en el tiempo y mantener un equilibrio en ese proceso de la mejora de las capacidades, ¿no? Porque tenemos que atender, por ejemplo, hay una técnica de carrera, trabajo de pies. O sea, no, es que no soy un atleta, no, es que eres futbolista. Entonces, en la medida que tú corres más eficazmente, vas a poder utilizar tus capacidades, la fuerza en este caso, mucho mejor, te vas a cansar menos corriendo mucho más rápido. Pero claro, para eso hay que buscar
la mejora de la técnica de carrera y eso requiere tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que muchas veces pasamos por alto y, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de pliometría y los chicos no saben saltar. Es que no sabes saltar. Bueno, es que no me he tomado el tiempo para enseñarte a saltar y que utilices tus articulaciones y tus palancas y qué diferencia hay entre quitar los pies del suelo y empujar al suelo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces no hay que juzgar esa ausencia de capacidades bueno, pues de habilidades que no tienen los chicos y enseñarles, ¿no? ¿Y cómo ves la ganancia muscular, que al final es pura estética y salud, pero en el caso del fútbol, lo ves realmente, digamos, que mejora el rendimiento del futbolista o no? A ver, el tema de la hipertrofia o el trabajo de fuerza, que bueno, tú puedes trabajar fuerza sin hacer hipertrofia. Yo siempre digo lo mismo sobre este tema, y es que el volumen no vaya en contra del desarrollo de la técnica individual. Vale. Es decir, si tú por hipertrofiar te voy a bloquear o te voy a empeorar los giros, pues entonces estamos, digamos, impidiendo que ese jugador sea peor jugador, o sea, mejore su... Sí, sea funcional. O sea, entonces, la fuerza tiene que estar, o yo lo diría todavía más ampliamente, la mejora de la condición física tiene que estar al servicio del desarrollo de la técnica individual. Vale. Entonces, a partir de ahí, pues volvemos a la individualidad. Hay jugadores que necesitan más hipertrofia, otros menos. Luego está la genética de cada uno. Hay gente que coge una mancuerna y le salen músculos por todos lados. Y hay gente que no se le cae la mancuerna a la mano y no hipertrofia, ¿no? Bueno, encontrar el equilibrio, y ese equilibrio es un proceso. Y eso requiere tiempo. Porque eso es otra cosa. Aprovechando esta pregunta que tú me haces, vamos a decir, mejorar a nivel de la condición física es un proceso que requiere un tiempo medio largo recorrido. O sea, esto nos ponemos en forma en 12 semanas. Vamos, yo si vienes buscando eso, Es imposible. Mejor no me llames, Sí. ya está, ¿no? Pero lo entiendo en la condición física y lo entiendo en el proceso de la vida. ¿Qué pasa con el deportista? Que la vida del deportista es limitada, entonces los tiempos se acortan, ¿no? Pero bueno, también pasa con la técnica individual. O sea, jugadores que no saben, si son diestros, no saben usar la izquierda y se mueren sin saber utilizar la izquierda. Bueno, pues no, es que no la necesito. Bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando lo has necesitado no has podido porque no has trabajado esa habilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo animaría a la gente que viera un poco el cuadro con cierta distancia y bueno, que le diera el tiempo que se necesita, ¿no? Y volviendo a lo que me comentabas antes, ¿asocias directamente a una mejora del rendimiento en el fútbol el atletismo? O sea, ¿se lo aconsejarías, por ejemplo, a ese Bueno, chaval joven? pasa una cosa. En el atletismo no hay deceleraciones. Son todo aceleraciones. ¿Vale? Sí. Tú conviertes una carrera en un salto vertical o horizontal, tú generas un movimiento lineal y lanzas una jabalina o lanzas un peso o giratorio, ya el peso ya es giratorio igual que en el disco, y luego está las carreras, y las carreras son carreras todas de velocidad, aunque sea la maratón, porque es hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, es verdad que el atletismo es muy interesante porque se corre, se salta y se lanza. Entonces, puede ser un deporte que como deporte de base nos puede ayudar a desarrollar unas capacidades físicas puestas en otros deportes. Por ejemplo, el 7, ¿no? El rugby 7, pues, hostia, es atletas, son velocistas,
¿vale? Porque es un deporte que dura en el mismo campo que juegan los de 15, creo que son 2 partes de 7 minutos a muerte, A muerte, sí. ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que corres con un balón, tienes que pasarlo hacia atrás y hay cambios de ritmo, hay zigzag, hay frenazos, hay saltos. Entonces, bueno, el atletismo creo que puede ser un deporte interesante. No me atrevo a decir que si no practicas deporte para el fútbol, pues es un desastre. Pero bueno, está bien, Es interesante. es muy interesante. A mí Vale. me ha gustado mucho. Y tratando otro tema, después de entrenar a tantos futbolistas, Marcelo en su momento, Marcos Llorente, mi buen día, bueno, una larga lista de futbolistas, ¿cómo ves de importante la gestión emocional, la presión y el estrés que conlleva el ser futbolista de élite? Pues mira, el ser un deportista versus futbolista de élite, bueno, pues requiere unos condicionantes emocionales eh, muy exigentes, muy exigentes. Empieza por el individuo, sigue por el entorno y luego continuamos con el contexto cambiante. Un día no juegas ni un minuto, cambian al entrenador, Eres llega titular. un entrenador nuevo y eres titular, indispensable y demás, ¿no? Entonces, el aspecto emocional, como no puede ser de otra manera, es un factor muy importante a atender permanentemente, porque muchas veces, como nos pasa a todos, Sí. lo atendemos cuando, entre comillas, pensamos que tenemos la necesidad. Sí, cuando estás jodido. Básicamente, Sí. cuando las cosas no van bien, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy importante cubrir esta necesidad, porque es una necesidad permanente en el alto rendimiento, bueno, pues de una forma, vamos a decir, constante. A lo mejor en momentos determinados pues necesitamos la colaboración de un profesional, yo qué sé, pues trabajar semanalmente y a veces pues con una vez al mes pues es suficiente, ¿no? Pero yo con el tiempo, de hecho, bueno, el año pasado me he certificado como coach ejecutivo. Bueno, pues teniendo en cuenta que de alguna forma he ejercido sin tener esa formación, pero por mi experiencia, por la cercanía al deportista, por lo que te comparten en el día a día, y te das cuenta lo importante que es estar preparado para poder ayudar a esa persona. A veces, bueno, aunque he ejercido sin serlo y ahora pues lo soy, pero a veces Sí, hay, bueno, con toda la hay que experiencia. buscar otro profesional que ayude a ser. Y yo tengo unos cuantos profesionales que trabajan con personas súper profesionales en este ámbito y que les ayudan a gestionar lo que les pasa, porque no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Porque tú no vas a evitar que un entrenador no te ponga, ¿vale? O no vas a evitar, aunque hagas mucho trabajo preventivo, y tengo la experiencia de ello, que un jugador que se lesione, ¿no? Ahora puedes vivirlo como un drama y arrastrar una amargura durante todo el proceso o encontrar una oportunidad en El esa enfoque que le pongas, circunstancia para crecer a nivel personal y profesional, ¿no? Entonces, es muy interesante el enfoque, la forma de vivir las cosas, que no es más que vivir la vida, ¿no? Que nos pasa a todos. Y bueno, pues yo animaría a todo el mundo que sienta que en algún momento determinado no puede salir solo de una circunstancia, pues que busque primero a alguien que de cerca y si no es suficiente, pues que busque un profesional, porque es muy importante y tiene solución. O sea, es una cosa que afortunadamente, bueno, toda esta visibilidad que le dan a los deportistas, ¿no? El último caso, el de Rico Rubio, ¿no? Mira, Sí. va a volver, lo acabo de leer hace, no sé si ayer, que iba a volver y yo trabajé con Alex Abrines, ¿no? Y ahí está jugando, disfrutando, porque hay una parte muy importante que no se nos puede olvidar,
seas deportista profesional o no, que, bueno, de momento, hasta que no venga otra persona del otro mundo a contarme Ya. que hay otro mundo, tenemos esta vida y hay que, bueno, intentar disfrutar de ella con todo lo que conlleva. Que hay momentos extraordinarios, momentos malos, momentos buenos, y esa forma y ese enfoque me va a hacer, bueno, quedarme en ese sufrimiento, que es una elección, porque, por ejemplo, cuando pasa una desgracia es obligatorio Sí, pasar por la tristeza, pero luego ya es una elección quedarte en el sufrimiento, ¿no? que te ayuda a O, avanzar también. o saltar y pasar a otra fase emocional y recuperar tu vida y tu alegría por estar en este mundo, ¿no? Por vivir. Y otra pregunta relacionada con esto es la importancia que yo considero también que tiene el descanso en el rendimiento de un deportista. ¿Qué recomendaciones le sueles dar o qué opinión te da? Mira, sobre este tema, fíjate que hay un montón de factores que antes yo no sabía, ¿vale? Y que ahora entiendo sobre el descanso y la recuperación, ¿vale? Entonces, empezaré diciendo que un deportista profesional es deportista profesional 24/7 y 300, en este año, 366 días al año, ¿no? Dicho esto, también son personas y tienen que salirse en algún momento determinado de esa figura de deportista, ¿no? Y irse al lado personal, ¿no? Bueno, de otras cosas que durante mucho tiempo no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, primero es generar una filosofía de vida. ¿Vale? Para mí es fundamental. Te diré que ahora mismo estoy en eso, seas deportista o no, que es una vida saludable, coherente y comprometida contigo, seas bombero, futbolista, enfermero, frutero, mecánico, ¿no? Que es cuidarte, cuidarte es quererte y quererte es dedicarte atención, tiempo y cuidados, ¿no? Entonces, sobre la recuperación, sobre la salud, está en, por ejemplo, cuidar de la calidad del sueño. La calidad del sueño tiene que ver con la hora que eliges para cenar. La calidad del sueño tiene que ver con que desconectes de redes sociales, iPad, ordenador y demás. Calidad del sueño es cuidar de la luz a la que estás Sí, expuesta te preguntaré. a partir de que se va el sol. Calidad del sueño es tener un contexto personal, familiar bueno, no estresante. Calidad del sueño es qué eliges para cenar y beber y cuánto tiempo antes lo haces de irte a dormir. Yo antes cenaba a 10, 10 y media y he adelantado, si puedo, a las 8. Yo ya no reservo más tarde las 9 de la noche para cenar en un restaurante. ¿Vale? Entonces, eso es una parte muy importante. Otra parte importante es qué haces cuando sales del entrenar. Yo entiendo que todo el mundo nos gusta ir y, teniendo tiempo libre, pues ir a cenar o a comer fuera, pero no se puede ir a comer fuera todos los días, ¿no? Tiene que ver con la exposición a la luz del sol, ¿vale? Y todos sus beneficios que hoy en día sabemos que existen, que hay evidencias científicas con revisiones de estudios científicos. Tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con lo que haces de forma individualizado, y remarco lo de la forma individualizada porque hay gente que le va a venir muy bien estirar, pero a otra gente no tanto, a otra gente le va a venir bien hacer crioterapia y otros no tanto, otros le va a venir muy bien hacer trabajo de fuerza con barras olímpicas, mancuernas y otro un trabajo más funcional, y elegir qué cosa y cuándo. Entonces, ¿qué requiere eso? Tiempo y dedicación. Entonces, bueno, para mí es muy importante lo que he dicho lo primero, que es generar una filosofía de vida para, sobre todo una cosa, no echarle la culpa al empedrado. Y eso significa que además esa filosofía de vida te va a permitir
incorporar cosas y desechar cosas, porque hay cosas que antes te valen y ahora ya no, o has descubierto una cosa que te da más beneficio, ¿no? Y siempre un poco dentro de un marco de adaptarse a tu persona, ¿vale? O sea, que no hay una fórmula secreta. Vale. Hilándolo que hablábamos el otro día acerca de los grandes problemas que tiene ahora la gente, que no puede conciliar el sueño cuando llega la noche, aunque estén cansados, y bueno, hablábamos que era en parte por la exposición a la luz azul, que tiene muchas pantallas. Quiero que comentases un poco eso que me comentabas, pues a partir de cierta hora ya pues tener una luz roja. Bueno, que nos desarrolléis un poco. Bueno, yo no soy especialista, hay gente por ahí buenísima, sobre todo os recomiendo seguir a Carlos Stroh, que me aprendo muchísimo y leo muchos artículos que publica y demás. Básicamente tiene que ver con los ritmos circadianos, ¿no? Y tiene que ver con la luz del sol, y tiene que ver con la noche, y tiene que ver con la multiexposición hacia los campos electromagnéticos a los que, por ejemplo, ahora mismo estamos expuestos por el wifi, ¿no? Pero bueno, yéndonos a cosas, vamos a decir, más básicas, tendría que ver con la eliminación de la luz blanca azul, ¿vale? Porque hemos eliminado la luz roja que antes, antiguamente, las bombillas tú las tocabas y te quemaban. Eso tiene que ver con la resistencia. Eso lo hemos quitado, ¿vale? Pero hemos quitado la luz infrarroja que llevaba esa, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de tiempo que pasamos. Vamos a irnos a una persona clase media, está en casa, se levanta, da la luz, desayuna o no, coge el ascensor, baja al coche, coge el coche, va a su trabajo, lo aparca en el parking o al lado del tal, o va en metro, o va en autobús, expuesto, depende de dónde vayas más o menos, y llegas a tu oficina, a tu supermercado porque trabajas ahí, a tu hospital, luz blanca, ¿vale? Entras de día, sales de noche, pero claro, tu sistema nervioso está, claro, te montas otra vez en el coche, llegas a casa y estás otra vez expuesto a la luz blanca, ¿no? Todo el rato. ¿Qué pasa? Que el sistema nervioso, el proceso biológico de cada uno, el reloj biológico, no sabe si es de día o de noche. O sea, y tú te estás apagando porque se está apagando el día. Sin embargo, el estímulo que recibe es activación. Sí, ya. Entonces, no te digo nada si encima estamos con el móvil, estamos con el iPad, con el ordenador. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que tú te vas a la cama y hay mucha gente con problemas de insomnio porque tiene una sobrecarga de estimulación sobre el sistema nervioso. Entiendo que simpático, que es el que nos hace estar alerta, que no nos deja conciliar el sueño de una forma óptima y adecuada. ¿Qué he hecho yo a nivel personal con todo esto? Pues he ido viendo lo que hace la gente, lo que dice la ciencia, he ido cambiando bombillas de mi casa y ahora pues en muchos espacios son rojas. Yo a partir de las 6, 7, ahora en invierno, que se hace de noche, me pongo unas gafas rojas que eliminan la luz blanca. Hay algunas que estoy mirando que son la lente blanca, pero no sé si elimina tanto porcentaje. Por ejemplo, el otro día fui al baloncesto. Tú vas a un partido de baloncesto, a un estadio, o ayer que estuve en Madrid Fusión, entras en la feria y no sabes si es de día, si es de noche, si es la hora de comer, si es la hora de cenar, porque estás expuesto a una luz blanca. Entonces, claro, bueno, ¿qué les pasa ahora en el mes de febrero a los almendros que están en flor? Pues que a los animales les pasa lo mismo, se adelanta el celo. Sí, sí. Y esto lo estamos haciendo de forma artificial con nosotros mismos, ¿no? Eso evidentemente tiene que ver con una desconexión y bueno, primero que nos estamos perdiendo las virtudes que tiene el sol sobre nosotros, sobre nuestra biología, ¿no? Entonces, bueno, todo esto evidentemente nos enferma, nos inflama y bueno, nos estamos, vamos a decirlo así, nos estamos autoenfermando.
Bueno, evidentemente hay muchos parámetros que están pues, la comida, el ejercicio. Para mí el ejercicio es básico y fundamental porque incide tanto en la condición física como la condición emocional. ¿Vale? Por ejemplo, yo una persona que estuviera con principio de depresión, le mandaría 100% ejercicio físico moderado Sí, porque al final si le exiges alta intensidad y igual estresa más. las gafas rojas en cuanto atardece. A partir de las 6 de la tarde. Yo soy incapaz de enfadarme con mi mujer con las gafas puestas. Emocionalmente Te afecta. me afecta. O sea, me genera una situación De paz. de paz y de armonía. Entiendo que viene vinculado también con la producción de melatonina, ¿no? Que a medida que va pasando la tarde no, la sí, pero desencadena. tiene que ver, en cierto modo, con eso, tiene que ver, en cierto modo, con la eliminación del estrés Vale. físico-emocional que genera. estamos recibiendo de la luz blanca, ¿no? O sea, esto es así. En este centro donde estamos hoy en día, la idea es cambiar las luces y la idea es, además, poner una tecnología para eliminar también los campos electromagnéticos a los que estamos expuestos. Eso está generando cambios en nuestra biología. Sí. ¿Vale? Hay piedras que inhiben el wifi, yo las estuve viendo, no te voy a decir nombres porque me voy a equivocar seguro, Sí, pero sí, hay unas cuantas hay un cosas, montón, sí. ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver, para mí, volviendo a la filosofía, a crear esta filosofía personal de la vida, y para mí tiene que ver con el compromiso personal con cada uno. Porque es verdad que muchas veces uno, no, yo quiero... Si tú le preguntas vamos a la calle y dices, oye, ¿usted quiere enfermar? Nadie quiere, Dice, nadie quiere enfermar. Y sin embargo, ¿qué hacemos? no hacer nada. Bueno, hay mucha gente que se hace Sí, y otras pero bueno. no tanto. Entonces, bueno, creo que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestra salud y de nuestra salud, dando el salto hacia los deportistas, pues de nuestra salud está nuestro rendimiento en este caso, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos trabajando cuidando la salud por ejemplo, tenemos un proyecto precioso con los empleados de PlayStation y estamos intentando generar conciencia porque también es muy importante dar información correcta. No es que nosotros tengamos la verdad, pero bueno, creo que nos hemos ganado cierta credibilidad con los diferentes profesionales que tienen una experiencia y un bagaje con lo que han hecho y con lo que siguen haciendo en pro de la salud, ¿no? Y aprendiendo, porque seguimos estudiando y aprendiendo de gente que se dedica a ello, ¿no? Pues desde el agua, la alimentación, la luz, el descanso. Pasando ahora a un tema un poco más personal, que ahora está bueno, muy de moda y demás, me gustaría saber cuáles son los hábitos que tienes tú en tu día a día. En mi día a día, pues mira, yo practico el ayuno intermitente. De hecho, hoy cené anoche, son las 3:30 y ya no voy a comer. O sea, yo ya cenaré. O sea, cenas. Ceno. Y yo estoy en ayuno también y... Normalmente como y ceno. Vale, 2 comidas Y diarias. hay veces que... A veces lo organizo más conscientemente. Digo, bueno, voy a tirarme 3 o 4 días sin comer. Porque imagínate, pues he tenido excesos, que he tenido reuniones, cenas y no sé qué. Y digo, mira, estoy embotado de comida. Por ejemplo, cuando hemos salido de las Navidades, pues me tiré 3 o 4 días, creo, 4 días comiendo una vez al día, ¿no? Con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que hacer esto, pero a mí es una estrategia que me funciona. Sí, porque hay ¿no? que saber también lo que tienes que comer. Y hay gente que no. Efectivamente. Es A ver, importante, yo le diría a la gente que se dejara asesorar por profesionales que saben de esto, ¿no? O sea, yo no he llegado aquí de la noche a la mañana o sea, yo he encontrado mi forma mi fórmula personal que a mí me funciona, ¿no? Luego el ejercicio físico, ¿qué pasa? Que en mi vida pues yo me dedico a entrenar a jugadores y a personas de la calle normal. ¿Qué pasa? Que yo tengo por costumbre entrenar con mis clientes. Entonces yo, por ejemplo, hoy he tenido 2 clientes, pues he hecho 2 entrenamientos. ¿Vale? El martes tuve un día más duro porque tuve 4 clientes y hice 4 entrenamientos. ¿Vale? Bueno,
O sea, haces los mismos ejercicios que ellos. Los mismos ejercicios que ellos. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el ejercicio es muy importante. Te diré que ahora se sabe que es más saludable moverse muchas veces que entrenar una hora una sola vez y luego estar en una silla sin moverte. En términos de salud, ¿eh? En términos de salud es más saludable. Entonces, bueno, yo siempre digo a la gente que utilice pues, las escaleras de casa, que intente moverse. Quedarse en una parada de autobús o de metro anterior, salir a casa, obligarse a salir de casa para caminar. Entiendo que la gente tiene que hacer trabajo Pequeños de fuerza, detalles que bueno, pues ahí hay que buscar cada uno en función de sus posibilidades, buscar o bien un gimnasio o bien un profesional que le ayude, bueno, pues a ajustar o adaptar. Pero como digo siempre, el peor entrenamiento que hay es el que no se hace. Y el mejor, el que se hace. ¿Vale? Luego, a partir de ahí, pues es mejorable. ¿Vale? Pero tenemos la obligación de mover el cuerpo con el que hemos llegado a este mundo. Porque es la forma con la que nos relacionamos con el mundo. Antiguamente los intelectuales denostaban el trabajo físico, ¿no? Y hoy en día mucha gente todavía tiene muchas barreras, ¿no? Eres un vigorésico, es que solo te... No. Hoy en día la ciencia, porque si nos apoyamos en la ciencia, nos apoyamos para todo. O sea, a mí me lo dicen mucho porque voy mucho al gimnasio, a mí me gusta entrenar y... Eso es. Y sí, entonces, sabemos que el ejercicio físico, que no el deporte, tiene unas grandísimas... bueno, que nos proporciona salud y nos proporciona bienestar. Yo te diría que para mí es el primer paso para comenzar un cambio de vida. ¿Por qué? Porque el trabajo físico reporta cambios bioquímicos y cambios emocionales. Y disciplina. Sí, pero fíjate, la disciplina está para cuando viene la pereza. ¿Vale? Pero yo no me iría a la disciplina. Así como de primeras, ¿no? Me iría a generar y que la gente entienda, viva y sienta todos los beneficios que genera el ejercicio y el movimiento. Si tú tienes un problema ahora mismo y tienes una preocupación y te vas a caminar durante 30 minutos, cuando vuelvas, el problema no ha desaparecido, pero seguramente me juego contigo una comida que lo que habrá cambiado es tu forma de ver ese problema. Y eso lo ha generado que tu estrés o tu estado en ese momento emocional de tensión, físico y emocional, porque van totalmente de la mano, se ha rebajado. Por tanto, ahora mismo podrás ver eso que tienes, que es un problema, de otra forma totalmente distinta y con mayores soluciones que antes de irte a caminar lo mirabas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese estado emocional donde has rebajado, si tienes ese problema y te vas a la nevera, vas a comer la peor elección sobre tu salud, ¿vale? Te genera ansiedad. Para comer. Y en vez de ayudarte a rebajar, te va a ayudar a que aumente tu grado de estrés y de ansiedad. Entras en un ciclo. Sin embargo, si tú haces ejercicio, rebajas tu estado emocional en tu estrés, en tu preocupación, vas a comer, vas a elegir mucho mejor lo que va. Y además que no hace falta que seas nutricionista. Vale. Entonces, creo que es muy interesante ese proceso para integrar desde el entendimiento, desde la experiencia propia, porque da igual que yo te lo cuente, tienes que experimentarlo. El otro día me pasó una cosa muy bonita con un equipo de trabajo con una empresa que trabajo, pues estaba el equipo comercial y uno de ellos me regaló una cosa preciosa y fue que me decía: Adolfo, yo antes no creía en ti, porque tú me contabas una cosa y yo es que no creía. Dice, pero ahora creo en ti. Y me lo dijo así. Digo, joder, muchas gracias. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Dice, pues que he empezado a experimentar
que cuando hago ejercicio ¿Mm? me siento mucho mejor conmigo mismo y afronto con mejor actitud lo que tenga que afrontar, sea un problema o sea enfrentarme a mi trabajo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Y además es que Sí, hay mucha gente que lo dice, que le ayuda en la toma de decisiones el... bueno, es que está, Sí, es que sí, sí. está demostrado. Sí, Es sí, que sí, no sí. es que yo vengo aquí a Sí. contar un cuento, es que está demostrado. María Alonso Puig, que creo que no es, que bueno, que tiene la credibilidad que tiene, ganada evidentemente, y que no viene del mundo del atletismo, pues es lo primero que te dice. Antes de tal, muévete, haz ejercicio. Luego vendrán los ejercicios de respiración, el mindfulness, la comida, tal. Pero primero muévete, Vale. porque eso va a generar una modificación bioquímica en ti y va a modificar tu estado emocional para bien. Y te va a reconectar con esa persona, con ese cuerpo que tienes, Sí. que no puedes huir de él. Una pregunta que siempre, bueno, me hago con amigos que me están emprendiendo y demás, es la importancia que tiene la pareja en tu desarrollo, tanto personal como profesional. Y me gustaría saber tu opinión, Adolfo. Vamos, yo creo que es una parte fundamental en mi vida. Yo tengo la suerte de tener una mujer que, que me ha permitido desarrollarme y te diré que la buena de casa es ella, ¿no? Yo estoy casado con una mujer que es campeona del mundo de karate, que ha tenido puestos de máxima responsabilidad en el deporte español, porque trabaja en el Consejo Superior de Deportes. Y bueno, pues es mi mejor fan y mi mejor hater. Porque digo hater, pero vamos, no sería mi mejor crítica. Es una persona que jamás ha permitido que yo me creyera nada, que me ha dicho todo lo que pensaba que estaba haciendo bien, mal, irregular, que cuando no estaba de acuerdo me lo ha dicho. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Estoy muy afortunado. Y luego, para tomar ciertas decisiones, pues esa toma de tierra, porque bueno, la vida son decisiones continuas, ¿no? Y bueno, para mí, por ejemplo, afrontar un proyecto donde no esté mi mujer y mi hijo a mi lado, no lo consigo. O sea, si no conlleva ese proyecto un compartir y a todos los niveles con ellos, me quedo fuera automáticamente, ¿no? Entonces, efectivamente, y fíjate, me ocurrió una cosa de lo cual no me siento muy orgulloso en su día cuando a mi mujer le ofrecieron un proyecto muy importante y yo no estuve a la altura en un primer momento. Luego, afortunadamente, le volvieron a A dar la ofrecer ese posibilidad. proyecto y entonces me di cuenta de lo mal que lo había hecho la primera vez y le dije, nada, adelante, va, tienes todo mi apoyo y creo que es fundamental porque creo que las vidas cuando se comparten, ¿no? Si tienes pareja, pues si no tienes pareja, pues no tienes que Sí, no preguntar a tiene nada que nadie, ¿no? compartir, sí. Pero cuando tienes pareja, esos proyectos deben ser compartidos, En común. en común, porque si no, tarde o temprano se va a generar una crisis, Y distanciamientos. va a haber un distanciamiento. Y yo conozco muchas parejas que se han roto porque, bueno, pues no han sabido encontrar ese equilibrio profesional y personal, y para mí es fundamental. O sea, evidentemente lo que hago me apasiona y tengo un contexto personal que hace que yo pueda afrontar eso con ilusión y que cuando veo que va a poner en riesgo lo que tengo en casa, Fuera. ni lo valoro. Pues me gusta mucho tu reflexión, Adolfo. Y quería preguntarte, ¿qué es para ti, que nos lo comentabas un poco al principio, pero qué es para ti realmente el éxito? Así, si lo tuvieses que definir. Pues el éxito para mí es estar en paz contigo mismo. O sea, el éxito es pensar, decir
sentir y hacer en la misma línea. Cuando uno, o sea, es una unicidad, ¿vale? Cuando uno piensa una cosa y hace otra, estás enfermando. Sí, porque a ti no te Claramente. puedes mentir. Bueno, te puedes mentir, pero eso va a tener un costo, ¿no? Entonces, la vida no es un camino de rosas, pero tener esa paz interior, ese bienestar de estar donde quieres estar, de estar acompañado de las personas que sientes que quieren estar contigo, ¿no? O sea, hablabas de la pareja antes, yo hablo de mi equipo de trabajo, es una parte muy importante de mi familia. Todas las personas con las que trabajo, y es un trabajo bidireccional, ¿no? Yo trabajo con ellas y ellas conmigo, siento, por lo menos yo, que ellas quieren estar conmigo y yo quiero estar con ellos, ¿no? Y hay un compromiso y un vínculo personal, profesional y emocional, donde yo me comprometo. Mira, te diré, nosotros cuando pasamos una pandemia, ¿no? Yo tuve la posibilidad de hacer un ERE, como muchas empresas. Nosotros no hicimos ERE. Y la gente estaba en sus casas. Y ese es mi compromiso, ¿no? Y hemos pasado por momentos complejos, porque es así, ¿no? Y ese es mi compromiso. Entonces, para mí el éxito es estar donde quieres estar, como quieres estar y rodearte de las personas con las que quieres estar, ¿no? Y bueno, hay que ir eliminando mejor, iba a decir miedos, ¿no? Hay que superar esos miedos que nos hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, hace años tenía una vida social, profesional, comidas, cenas, entrenadores, directores deportivos, porque pensaba que se me iba la vida si no iba a estar. Y yo decidí hace muchos años que yo donde tenía que ser profesional era aquí o allí, en mi trabajo, y estando para el profesional o para la persona al servicio de ellos, no ser servil, pero sí estar al servicio de esas personas. Y me cambió la vida y me da cuenta que mi valor está en dar soluciones a los problemas o a las necesidades que la gente tiene, que por eso me llama. Y con mi equipo de trabajo exactamente igual, y con mi familia exactamente igual, ¿no? Y te puedo decir que ahora mismo, a mis 50 años, creo que estoy en la mejor etapa de mi vida, porque estoy en paz. Estoy en paz conmigo. Y te lo digo y me emociono porque realmente lo siento así y no digo que el tiempo pasado fue peor ni el mejor, el que va a venir, pero sí te digo que ahora mismo estoy en un equilibrio perfecto de mi vida, divirtiendo mucho, aprendiendo un montón, enfrentándome a muchas barreras que estoy descubriendo en esa evolución, pero lo veo desde la perspectiva de la ilusión, del crecimiento personal, profesional, porque van de la mano y divirtiendo muchísimo, muchísimo. Y con respecto al dinero, Adolfo, ¿crees que da la felicidad? Mira, la prima de mi mujer, que es médico y que es una tía fantástica, Patricia, me dijo una frase una vez volviendo de un viaje y me dijo: el dinero solo sirve para no pensar en el dinero. Y es tal cual. O sea, cuando tú tienes el dinero suficiente para ir a hacer la compra y no darle la vuelta a lo que vale, te hablo de las necesidades, ¿eh? Luego, pues si vas a comprar caviar y vale 1.500 la lata, bueno, pues ya tal, ¿no? Sí. Pero el dinero lo que nos facilita es la vida, ¿vale? Evidentemente mucha gente que escuche esto dirá, claro, tú porque tienes una situación, bueno, yo vengo de una familia humilde y ahora me va muy bien, ¿no? Vamos, sería un canalla si me quejara, ¿no? Pero en ese proceso personal con relación al dinero, diré que el dinero no da la felicidad, pero ayuda a no pensar, al menos en cosas
de la supervivencia, No tener esa ¿vale? preocupación. No tener esa preocupación. Y evidentemente el dinero yo creo que debe ser utilizado para aprender, para tener experiencias, para crecer a nivel personal y profesional. Y luego hay un punto donde hay que tener un equilibrio, porque a lo mejor yo podría ganar más dinero y no ver a mi familia. Y hay mucha gente ahí, ¿no? Y bueno, son elecciones de vida. Yo no digo que la mía sea la mejor, ni la que los de otros la peor. Y eso ya es una decisión personal, ¿no? O gente que dice, mira, yo es que me voy a ir a un pueblo a vivir que necesito muy poco dinero y tengo una huerta, tengo animales Estoy feliz. y está feliz. O sea, a mí me flipa. Me flipa que la gente, que es lo que decía antes con respecto al éxito, porque el éxito está ligado a esto. Si tú piensas y sientes que esa es tu vida y resulta que trabajas en una multinacional, trabajando 18 horas al día, ganando una barbaridad, pero no ves a tu familia, tal, y a ti lo que te resulta, lo que te gusta es el campo, tener contacto con la naturaleza y tal, pues vives una incongruencia. A nivel social, si lo llevamos al tema de puestos de trabajo, dinero, ingresos económicos, pues vives en el éxito. Quizás Ya. si tú haces una reflexión profunda, entonces Un equilibrio. yo el éxito lo relacionaría o sea, el dinero lo relacionaría con el éxito desde el punto de vista que yo entiendo para mí, que hay tantas definiciones de éxito como personas, ¿no? O sea, que aquí Sí, cada para cada uno, uno. lo importante es que cada uno encuentre ese equilibrio, ¿no? Y para ir terminando, ¿dónde vamos a ver a Adolfo en los próximos años y qué proyectos tiene? Los que se puedan contar. Pues mira, realmente estamos haciendo un giro importante en AM Health and Performance, que es la empresa que finalmente se ha creado después de todos estos años. Y aunque nos mantenemos en el mundo del deporte y un poco y del alto rendimiento, la idea es llevar todo este conocimiento y el que tenemos por aprender, ¿no? Que nos queda bastante, es aterrizarlo en la sociedad, ¿no? En ayudar a esas personas que quieren, bueno, comenzar o continuar en ese proceso personal de mejorar su salud, o de potenciar su salud y en ocasiones en recuperar esa salud perdida, trasladar todo este conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad. Entonces, como te decía antes, estamos aterrizando en el mundo de las compañías que nos están dejando, bueno, acompañarles para asesorarles y entrenarles y que entiendan qué cosas y qué hábitos pueden incorporar en su vida, que evidentemente luego cada uno lo tendrá que incorporar de forma individualizar a su vida, a su filosofía de vida. Estamos trabajando para una compañía que es constructora y gestora de sus propios edificios para ser más competitivos a la hora de ofrecer esos edificios y que sean más amables para que las empresas y los empleados quieran ir a trabajar y tengan espacios donde puedan potenciar su salud. Y en el mundo de la fisioterapia o de la salud integrativa, que me gusta más llamarlo así, porque creo que se acerca o que define mejor hacia dónde va, en este caso, la fisioterapia, pues en incorporar tanto técnicas como tecnología para ayudar y no solo, bueno, porque al final la fisioterapia tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero para potenciar sobre todo la salud, ¿no? Entonces, yo me veo ya como permitirme esto, como un hit coach, ¿no? Que suena como más bonito así en inglés, ¿no? Que es un entrenador de la salud, Sí, ¿no? Para ayudar a aquellas personas y acompañar a todas aquellas personas donde entiendan que nuestros caminos se puedan cruzar en momentos determinados,
para poderles ayudar, no solo yo, sino mi equipo, que es maravilloso, para intentar, bueno, pues, aportar toda esta experiencia, diría yo. Y ahora ya sí que para terminar, me gustaría que le dieses un consejo a todos esos jóvenes que quieren llegar a ser preparadores físicos, como en este caso estás tú, bueno, digamos así, por decirlo de una manera rápida, que les dieses un consejo de qué es lo que harías tú si retrocedieses 20 o 30 años para poder llegar al punto en el que estás ahora. Bueno, realmente yo no me atrevo a dar consejos. O sea, yo he tenido mucha suerte en mi vida y lo que sí te puedo decir es que me he dejado llevar por mi pasión. Entonces mi pasión me ha llevado a moverme permanentemente, a descubrir qué era lo que realmente me gustaba, lo cual me ha llevado a formarme y a trabajar. Entonces, yo si acaso les diría que se formen, que experimenten, que experimenten con ellos mismos, porque es muy importante para mí ser ejemplo de lo que tratas de transmitir, porque es muy difícil transmitir salud y, bueno, pues no tener unos hábitos en tu vida incorporados, ¿no? Yo no soy perfecto, pero bueno, pues trato de mejorar, pero no porque quiero ser un ejemplo, sino porque quiero mejorar para mí, ¿no? Entonces creo que es fundamental la formación y la experiencia. Y la experiencia, muchas veces la buscamos en un contrato de trabajo, que yo entiendo que la gente tiene que trabajar y ganar dinero, pero yo, por ejemplo, he invertido mucho tiempo en hacer prácticas, en ir a ver gente trabajar, en aprender. De hecho, hay un proyecto ahora de una persona de Barcelona que está, no me sé el nombre, pero que es un proyecto de mentoring. Porque claro, Me habías comentado que habías estado en Estados Unidos o en Londres, no sé. Sí, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Francia. Yo he invertido el dinero que ganaba entonces no tenía un buen coche, tenía un Ford Fiesta, ¿no? Bueno, porque quería ahorrar dinero para poder invertir en aprender, ¿no? Y aprender muchas veces no viene de la mano de una formación, que también, sino viene de aprender de otros profesionales y de diferentes personalidades, o sea, de diferentes enfoques, mejor dicho, para decir, bueno, pues esto se encaja más con mi filosofía, porque aquí no hay una verdad única, hay muchas verdades y hay que, para mí es muy importante impregnarme de muchas filosofías, ¿no? Entonces, creo que el aprendiz, y yo soy aprendiz, bueno, sigo siendo aprendiz, y de lo cual me encanta estar con gente que sabe mucho más que yo y de otras cosas que yo no tengo ni idea y aprender de ellos y bueno, hay cosas que me gustan, hay cosas que las compro, otras que no las compro y las incorporo a mi vida, experimento con ello, veo y luego lo trato de transmitir, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Y con mi toque personal, que eso es fundamental, que la gente aporte esa personalidad que cada uno tenemos. Y hago hincapié un poco en este punto porque nosotros que nos dedicamos a otros seres humanos es una parte muy importante que tenemos que cuidar, ¿no? Esa parte humanista, ¿vale? Que está muy bien utilizar tecnología, mediciones, me hablabas tú, yo he conseguido, yo ahora sé pero antes no sabía y aún así hemos mejorado mucho a mucha gente, ¿no? Y hemos aportado mucho y yo creo que hay una parte muy importante que es la conexión humana, con otro ser humano, con otras necesidades, y hay que empatizar, hay que despojarse de los juicios, porque somos juicios con patas, Sí. y hay que hacer ese trabajo introspectivo para, Mejorar ponerse la al relación. servicio, sí, de esa persona que yo, por ejemplo, cuando me llama alguien para trabajar con nosotros, es que valoro mucho esa confianza que pone en nosotros para ayudarles, ¿no? Porque al final está poniendo
toda está su depositando en ti tu confianza, ¿no? sí. Y entonces la confianza hay que estar al nivel Hay que ganarse. de esa confianza. No, pero fíjate que cuando te llaman, Sí, sí, es porque ya... Sí, sí, hay ya una la parte que tienes. ya te has ganado. Sí, Bueno, sí. pues estar a ese A esa nivel, altura. ¿no? Y a veces hay que ser muy honestos porque hay gente que busca una cosa y dices tú, esto que tú buscas yo no te lo puedo dar, ¿no? Entonces, hay gente que busca exclusividad. Oye, mira, yo es que no te puedo dar exclusividad, tendrás que buscar otro profesional y ser honestos, ¿no? O decir, mira, yo esto no lo sé, no lo sé. Yo, por ejemplo, esta persona, Paco Gámez, pues es un tío que en el análisis del cuantitativo y cualitativo en movimiento me da 8.000 vueltas. Bueno, pues si alguien viene pidiendo un análisis exhaustivo del movimiento, tendré que tirar de Paco o decirle, oye, vete a ver a Paco. Porque yo esto que tú quieres, yo no te lo puedo dar. Ser honesto, sí. Ser honesto es fundamental en la vida. Pues muchísimas gracias, Adolfo, por acogernos aquí en lo que es tu casa y ha sido un placer y dejaremos todas tus redes sociales abajo en la descripción. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos ayudará a seguir con el contenido. Cuídense. Gracias.